والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شبيه ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا جسد ولا صورة له مكان فهو الآن على ما عليه كان. فلا تضرب لله الأمثال ولله المثل الأعلى. لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو فيه شيء لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصبر وصبيه وحبيبه وخليله أرسله الله هدى ورحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وهاجا وقمرا منيرا. اللهم صل وسلم وأعظم وأنعم وأكرم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد خاتم النبيين كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. Todas las alabanzas pertenecen a Allah. Le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha otorgado sin que Él sea obligado. Y le pedimos a Allah que eleve el nivel y el rango a nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y que proteja a su nación. Yo testifico que nadie merece ser adorado excepto Allah, el único creador del universo, el único que merece ser adorado, el único que existe sin principio, el que no se parece a ninguna de las creaciones y ninguna de las creaciones se parecen a él. No tiene madre, ni padre, ni hijo, ni hija, ni hermano, ni hermana. Él existe sin tiempo y sin lugar porque Él es el creador del tiempo y del lugar. Cualquier cosa que te imagines en la mente no es Allah. Y cualquiera que le atribuye un atributo de las creaciones a Allah está fuera del Islam. Y yo testifico que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el hijo de Abdullah, el hijo de Abdul Muttalib, el hijo de Hashim, el hijo de Abdul Manaf, de la tribu de Quraysh, es la mejor creación de Allah y el último profeta y mensajero enviado a todos los seres humanos y a todos los jinn. Y él es verídico en todo lo que él ha transmitido de la revelación. Después de eso, recordamos de tener las sinceras intenciones en escuchar esta lección islámica, porque tener las sinceras intenciones es algo requerido para que el musulmán reciba la recompensa. La recompensa es definida como la compensación que recibe el musulmán en la próxima vida por los buenos hechos que ha realizado en esta vida, entre lo que le trae alegría. Un ejemplo de la recompensa que es garantizada para el musulmán piadoso en su tumba es que su tumba se amplia aproximadamente 105 pies por 105 pies y su tumba se ilumina con una luz parecida a la luz de la luna llena y la fragancia del paraíso estaría presente en su tumba. Las sinceras intenciones significa tener presente en el corazón que la razón por la cual estamos realizando este buen hecho es porque nosotros queremos ser aceptados por Allah
es porque nosotros queremos la recompensa. Entonces decimos Alhamdulillah, le damos gracias a Dios, expresamos nuestra gratitud a Dios usando nuestras lenguas, porque estamos felices, porque hemos sido guiados al Islam. Entonces con nuestras lenguas decimos Alhamdulillah y esa expresión Alhamdulillah significa que las alabanzas pertenecen a Dios, es decir, Él es el dueño de las alabanzas y Él es el que merece todas las alabanzas. Entonces, en cualquier situación se puede decir Alhamdulillah, porque Allah es el dueño de las alabanzas, es decir, que Él es el merecedor de las alabanzas, de todas las alabanzas, porque Él nos ha otorgado a nosotros, a las creaciones, bendiciones innumerables que no se pueden contar, sin que Él sea obligado. ¿Qué significa eso? Sin que Él sea obligado. Significa que Dios no es obligado a otorgarnos vida. Dios no es obligado a otorgarnos salud. Dios no es obligado a otorgarnos felicidad. Dios no es obligado a otorgarnos riqueza. Dios no es obligado a otorgarnos paz o alegría o cualquier cosa que la gente de este mundo le pone valor, como el alimento, tener un hogar, tener hijos. Dios no es obligado a darnos esas bendiciones, esas cosas que son bendiciones, esas misericordias. Entonces, por eso nosotros le damos gracias a Él con nuestras lenguas, por todas esas bendiciones y todos esos dotes que Él nos ha dado a nosotros sin que Él sea obligado. Porque es la creencia de Ahlus Sunnah, los musulmanes, nosotros creemos y sabemos que Dios no es obligado a hacer nada, porque Él es el creador y Él es el dueño de todas las creaciones. Entonces Dios no es obligado, nosotros somos los obligados. Nadie tiene autoridad sobre Dios. Entonces por eso decimos siempre Alhamdulillah, porque significa que Dios es el merecedor de todas las alabanzas. Y también le damos gracias a Dios por habernos guiado a tener acceso al conocimiento islámico auténtico que es verificado por las cadenas de transmisión, sin las cuales el individual no podría tener ningún, um, ninguna confirmación de asuntos importantes, tal como la próxima vida, el día del juicio, el paraíso, el infierno, las éticas, los morales. La persona no es capaz de usar solamente su razonamiento para llegar a saber que hay un paraíso, que hay un infierno, que hay una vida después de la muerte. Para eso se necesita la información que es transmitida por los profetas a través de la revelación. Ellos son elogidos por Dios
para ser mensajeros, profetas y mensajeros, para la gente, para guiar a la gente. Entonces, para ser guiados y para uh, obedecer a Dios, para poder obedecer a Dios, necesitamos esa información que fue revelada. Y la única manera de recibir esa información para nosotros hoy en día es a través de la cadena de transmisión confirmada. Y así, con ese conocimiento, el musulmán hoy en día puede estar seguro y tener certidumbre, sin cualquier duda, acerca de las leyes que fueron reveladas. Entonces, así nosotros podemos rezar como Dios ordenó, hacer actos de adoración como Dios ordenó, porque nosotros seguimos al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y para seguirlo, el musulmán necesita ese conocimiento. Y para las personas que no son musulmanes, ellos necesitan creer correctamente en Dios y creer en el último profeta y en todos los profetas. Uh, y eso es algo que hoy en día, pues tener esas cadenas de transmisión confirmadas es algo muy valoroso, tiene mucho valor, porque no es tan fácil como era en el pasado encontrar esas cadenas. Alhamdulillah, las hemos encontrado. Vamos a seguir con las lecciones, colección de bondad, que se tratan de, o que son una compilación de lecciones que fueron dadas por el gran erudito y el gran musulmán piadoso, el Sheikh Abdullah, el hijo de Muhammad al-Harari. Y llegamos a la lección 29. Y esta lección se trata de un acto de adoración y una obligación muy importante entre las 5 obligaciones más grandes, que es conocido como el Hajj, en árabe el Hajj, el peregrinaje. Entonces dice el Sheikh, hay un hadith auténtico narrado por Muslim que contiene muchos beneficios y sus juzgamientos son muchos. Es decir, ese hadith tiene muchos beneficios y en ese hadith se menciona muchas leyes de las que fueron reveladas. Es un hadith auténtico que es famoso entre los eruditos. Este hadith es de la ruta de Ja'far al-Sadiq, el hijo de Muhammad, el hijo de Ali, el hijo de Hussein, el hijo de Ali, el hijo de Abu Talib. Y este hadith es narrado por la ruta de su padre Muhammad al-Baqir. Entonces, el primo del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, se llama Ali. Y él tuvo 3 hijos, bueno, tuvo 4 hijos, pero uno de ellos se murió cuando era muy pequeño. Pero uno de los 2 más famosos son el Hassan y el Hussein. Entonces Ali tuvo al Hussein
Y el Hussein tuvo un hijo que él lo llamó Ali como su padre. Y ese hijo de él tuvo un hijo que se llama Muhammad al-Baqir, Muhammad al-Baqir. Y tuvo un hijo que se llama Ja'far al-Sadiq. Entonces ese Ja'far al-Sadiq narra esta narración de su padre Muhammad al-Baqir. Él dijo, nosotros fuimos a visitar Jabir, el hijo de Abdullah, y él preguntó acerca de las que estaban. Yo soy Muhammad, el hijo de Ali, el hijo de Hussein. Entonces él hizo un movimiento con su mano hacia su cabeza y ah, deshizo el botón más alto de su camisa y puso su palma sobre su pecho y él le dijo, bienvenido, oh hijo y hermano, pregunta el que quiere. El narrador está diciendo, yo le pregunté, ciego, ah, todo el tiempo del resto entró, él salió y se puso un manto y se lo puso sobre los hombros y las puntas de ese manto, pues eran largas. Entonces el narrador le dijo, le preguntó, dígame acerca de el peregrinaje del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces hizo ah, pues puso sus dedos de una cierta forma que significa el número 9. Es como un idioma de manos que los árabes tenían. Entonces él puso su mano en la forma del número 9, que se entiende entre ellos el número 9. Y eso significa que el profeta, sallallahu alaihi wasallam, permaneció por 9 años sin hacer el Hajj, sin hacer el peregrinaje. Después él anunció en el 10º año que él iba a realizar el peregrinaje, el Hajj. Después muchas personas vinieron al Medina con las esperanzas de seguir al profeta sallallahu alaihi wasallam y hacer lo que él hace. Entonces salimos con él hasta que llegamos a un lugar que se llama Dhul Hulayfa y Asma, la hija de Umaysh, dio a luz a un bebé que ella lo nombró Muhammad, el hijo de Abu Bakr. Entonces ella le preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam qué es lo que ella debe hacer, porque ella quería hacer el peregrinaje. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo a ella, báñese, un baño de todo el cuerpo y haga que la sangre que le estaba saliendo, que se disminuye y después que ella haga el ihram. Después el profeta sallallahu alaihi wasallam rezó en la mezquita y se montó sobre su camello que se llamaba Al-Qaswa hasta que llegó a un lugar que se llama Al-Beida. Y el narrador le preguntó la pregunta y él está ahora diciendo, pues narrando esa experiencia. Él dijo, yo miré alrededor de mí y veía la más distancia que yo pueda ver, habían personas que estaban montadas en animales y personas caminando
a los alrededores del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces quería decir que había mucha gente. Y después dijo, el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba entre nosotros y recibiendo la revelación del Corán, y él sabe la explicación de lo que fue revelado a él. Cualquier hecho que el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo, nosotros lo hicimos con él. Y él empezó a decir las palabras, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Lo que significa, oh Dios, nosotros te obedecemos tiempo tras tiempo o vez tras vez. Ciertamente, um, tú eres el dueño de las alabanzas y tú eres el dueño de las creaciones. No hay socio con usted en ser Dios. Es decir, Dios es el único Dios. Y la gente repitió estas palabras por el profeta sallallahu alaihi wasallam, y el profeta no rechazó nada de eso. Pues, es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam no les dijo a la gente que no hicieran eso. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam lo siguió diciendo. El narrador Jabir dijo, no hicimos ninguna intención excepto el Hajj, excepto el peregrinaje. No conocíamos el Umrah hasta que llegamos al Kaaba con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y después el profeta sallallahu alaihi wasallam saludó, pues hizo un tipo de saludo a una parte del Kaaba que se llama el Rukun. Y después el profeta sallallahu alaihi wasallam caminó rápidamente 3 vueltas alrededor del Kaaba y después caminó más lento por 4 vueltas. Después llegó al lugar a donde la piedra que el profeta Abraham alayhi salam usó para pararse en ella cuando él reconstruyó el Kaaba, y él recitó el versículo وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, que significa, es una orden en el Corán que debemos rezar ahí en ese lugar donde estaba uh, ese lugar a donde el profeta Abraham alayhi salam usó esa piedra que se paró sobre ello. La historia de eso es que en un cierto tiempo la estructura del Kaaba, que existió en la tierra desde los días del profeta Adán alayhi salam, algunos eruditos mencionaron que el profeta Adán es el primero que construyó el Kaaba, y algunos dicen que fueron ángeles que construyeron el Kaaba. El Kaaba es en un edificio de aproximadamente 5 pisos que ahora, hoy en día, tiene la forma de un cubo, pues como cuadrado de 4 lados. Um, pero antes de eso, el Kaaba tenía una forma de un pentágono de 5 lados. Pero entonces el Kaaba en ciertas épocas de la historia.
fue destruida del diluvio. Y entonces llegó un tiempo en que Dios ordenó a el profeta Abraham a que reconstruyera el Kaaba. Entonces, el profeta no estaba reconstruyendo, había una piedra que él se paraba en ella y esa piedra se elevaba se, para que él pueda pues poner las, los materiales que está usando para construir el Kaaba, para que él pudiera pues ponerlo en una altura pues más alta. Entonces esa piedra todavía existe hoy. Está ahí cerca del Kaaba. Y esa piedra estuvo ahí durante el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam se paró ahí y recitó ese versículo que es un mandamiento, una orden, no obligación, pero eh, es recomendado rezar ahí. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam rezó dirigiéndose hacia el Kaaba con ese lugar donde está la piedra entre él y el Kaaba. Después el profeta sallallahu alaihi wasallam saludó a la piedra negra que se llama el Hajar al-Aswad, que significa la piedra negra, que es como una piedra, algo que originalmente uh, vino del paraíso y que ahora está en una del Kaaba. Después el profeta sallallahu alaihi wasallam salió de una puerta dirigiéndose hacia Safa, que es una montaña. Y cuando él se acercó, recitó Inna Safa wal Marwata min sha'airillah, que es un versículo que nos informa que esas dos montañas uh, son parte de un un acto de adoración, porque ya como saben, en el peregrinaje, el musulmán, parte de su peregrinaje es que él tiene que caminar desde la montaña de As-Safa hacia la montaña de Al-Marwa y hacer eso 7 veces. Entonces, el, la primera es de Safa a Marwa, la segunda de Marwa a Safa, la tercera de Safa a Marwa y así hasta llegar a 7. Y la razón de eso es que cuando Dios le ordenó al profeta Abraham que dejara su bebé recién nacido, que se llamaba Ismail, con su madre Hajar, ahí en ese lugar de la península árabe, antes de que hubieran personas que se establecieron ahí para vivir, era solamente uh, un desierto vacío. Entonces, el profeta Abraham dejó ahí a la madre de su hijo y el bebé con ella. Entonces, cuando él se iba a ir, ella le preguntó a él, ¿esto es algo que Dios le ordenó hacer? Es decir, usted está cumpliendo con una obligación, usted está obedeciendo a Dios ahora, es decir, dejarnos aquí en este lugar donde no hay nadie, sola con el bebé, y pues él le dejó comida y algo para tomar. Entonces, cuando él se estaba yendo, ella le preguntó, ¿nos está dejando aquí porque Dios le ordenó hacer eso? Y él dijo sí. Entonces ella después dijo, entonces no vamos a
ser perdidos, no vamos a no nos va a ocurrir ningún daño, porque ella sabe que ah, Dios le ordenó al profeta Abraham a hacer eso. Entonces el profeta Abraham se fue, ella se quedó ahí con el bebé y se quedó hasta que se le terminó el agua y se terminó la comida y el bebé está llorando porque tenía hambre. Entonces ella fue a buscar, a ver si podía ver un lugar donde hay agua. Entonces, en esa época, la montaña es Safa, y uso la palabra montaña así un poquito. Entonces, no era exactamente una montaña como se imagina, o algo muy grande o algo muy alto, pero sí fue llamada una montaña. Entonces, ella caminó hasta Safa, esa montaña, y subió para ver la área alrededor si podía ver agua. Y después no vio nada, entonces bajó y fue a la otra montaña, el Marwa, y siguiendo buscando para ver si hay agua o alguna forma de adquirir alimento o algo así para el bebé. Entonces ella hizo eso 7 veces. La séptima vez ah, apareció el ángel Gabriel y él hizo un hueco con ah, hizo un hueco y empezó a salir el agua de Zamzam. Entonces, en ese momento, cuando el agua está saliendo de ese pozo, ah, l- la madre de Ismail, ella empezó a hacer ah, como un lugar donde el agua se pudiera acumular. Entonces hizo como una excavación hasta que el agua se pudiera ah, acumular ahí en ese lugar. Entonces, desde ahí ella podía sacar agua y el ángel Gabriel también le dio algo de comer. Hizo algo que pues causara que ella pudiera comer. Ahora no me acuerdo exactamente si era que creció una palma ahí, pero ella pues en ese momento ya tenía lo que necesitaba para sobrevivir. Y después de eso, habían unos árabes que estaban viajando por ese lugar y se dieron cuenta que habían unas aves que estaban volando en el aire y ellos sabían que esas aves solamente están o pues vuelan en ese lugar donde hay agua. Entonces ellos se dieron cuenta que esas aves estaban ahí, entonces investigaron y encontraron que ella estaba ahí con el pozo de Zamzam. Entonces ella, o pues ellos le dieron permiso a ella para usar el pozo y para ah, establecer un campamento ahí, para quedarse en ahí. Y ella le dijo que sí y así empezaron, pues así comenzó la, ah, la civilización de, pues, así empezaron a vivir ahí. Antes no vivía nadie ahí porque el pozo no estaba abierto de Zamzam. Cuando ocurrió eso con la madre de Ismail, el ángel Gabriel abrió el pozo, le salió agua. Unos árabes que estaban viajando se dieron cuenta de eso y quedaron ahí, permanecieron ahí. Y y el hijo de Abraham, Ismail, él creció entre ellos y se casó de ah, las mujeres de ese tribu, de esos árabes que estaban viajando por ahí, y así se estableció pues
esa sociedad en Mecca. Entonces, por eso el musulmán, cuando hace el peregrinaje, él camina 7 veces entre esas dos montañas. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo eso. Y después él dijo, Fabda bima bada Allahu bihi. Entonces él dijo, Fabda bima bada Allahu bihi. Eso significa, yo voy a empezar con lo que Dios mencionó primero o reveló primero en el Corán. Y lo que fue mencionado, el versículo es as-Safa primero. Inna as-Safa wal marwata min sha'airillah. Entonces empezó de Safa y subió a Safa hasta que él vio el Kaaba y dirigió su cara hacia el Kaaba y dijo لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آه، dijo, nadie es Dios excepto Allah, y dijo Allahu Akbar, y después dijo, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, la ilaha illallah wahdah, أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Lo que significa, nadie merece ser adorado excepto Dios solamente, sin socio. Dios es el dueño de todas las creaciones y de las alabanzas, y Él tiene poder sobre todas las creaciones. No hay Dios excepto Allah. Su garantía siempre ocurre. Él le da victoria a su esclavo y hace que los enemigos del Islam sean derrotados. Después él hizo súplica y después bajó y fue a Al Marwa. Este hadith es narrado por Muslim. Dice el Sheikh, hemos narrado de Al-Mustadrak, que fue autorado por el Hakim, y de El Sunan de Al-Bayhaqi y otros, de la narración de Shaddad, el hijo de Aus, que Dios eleve su rango, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, Inna min afdali ayyamikum yawm al-jumu'ah, fihi khuliqa Adam, wa fihi qubid, wa fihi nafqatu, wa fihi الصعقة. فإذا كان يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. El profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, entre los mejores días es el viernes. En el viernes el profeta Adán fue creado y en el viernes su alma fue sacada de su cuerpo, es decir, murió, y la primera tocada de la trompeta y la segunda ocurrirán en un viernes. Entonces, cuando es el viernes, maximicen diciendo as-salah sobre mí, porque ciertamente sus salawat van a ser mostradas a mí. Es decir, saben que es recomendado decir Allahumma salli ala Muhammad wa sallim, por ejemplo, o decir as-salatu was-salamu ala Muhammad. Hay diferentes formas de decirlo, pero es pidiéndole a Dios sallallahu alayhi wa sallam y haciéndole súplica a Dios que proteja a la nación del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Entonces eso es un dhikr recomendado decir. Y es más recomendado decirlo durante el día del viernes, porque
esos dhikrs, el profeta, sallallahu alaihi wasallam, él los ve. Dios hace que el profeta, sallallahu alaihi wasallam, sepa que tal y tal musulmán dijo ese dhikr. Después el profeta, sallallahu alaihi wasallam, fue preguntado, ¿cómo es que podrías ver esos dhikrs, o mensajero de Dios, eh, mientras, porque esos acompañantes en ese momento ellos todavía no sabían que los profetas, los cuerpos de los profetas no se descomponen. Entonces ellos le preguntaron, ¿cómo va a poder ver esos dhikrs, o cómo va a poder saber que esos musulmanes están haciendo ese dhikr después de su muerte, mientras su cuerpo se ha descompuesto? Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam les enseñó que ciertamente Dios ha hecho que la tierra no consuma los cuerpos de los profetas. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam les enseñó en ese momento que los profetas, sus cuerpos no se descomponen. Uh, este hadith es evidencia de la gran virtud del viernes. El profeta sallallahu alaihi wasallam, él usó, uh, él dijo, o pues se refirió a el viernes, refiriéndose al viernes, que es entre los mejores días. Y él no especificó que es el mejor día, porque hay otros días que tienen un mérito y virtudes, um, como el día de el Eid, de el Adha, que es el Eid que ocurre después del peregrinaje, o pues el día 10 de Dhul Hijjah. El día del Eid es llamado como el Hajj al-Akbar, refiriéndose al peregrino que está realizando el Hajj, porque la mayoría de los hechos que son realizados durante el Hajj ocurren en ese día, como hacer la vuelta alrededor del Kaaba, como afeitarse o cortarse el pelo y tirar las piedras en las estaciones específicas. Una de ellas se llama Jamratul Aqaba. Es un lugar ahí donde el peregrino tiene que tirar 7 piedritas en ese lugar. Tiene que hacer que las piedras caigan ahí. Entonces, el Sheikh dice, el día de Arafah, que es el día 9 de Dhul Hijjah, es el integrante más grande del Hajj, porque ese hecho es realizado durante un tiempo específico. El tiempo que uno tiene para estar parado en la área de Arafah es menos de un día, porque empieza desde el tiempo que empieza el Dhuhr y termina en el Fajr del próximo día. Lo que está entre esos dos tiempos es el tiempo en que el peregrino tiene que estar parado en Arafah. Entonces, la persona que no fue capaz de llegar ahí a ese lugar en ese tiempo, perdería el Hajj. No sería considerado que ha realizado el Hajj. Uh, y lo que viene después de eso, eso es fácil de hacer, se puede hacer uh, con tiempo.
pero para estar parado en esa área de Arafat es específico a ese tiempo solamente. Por ejemplo, dar la vuelta alrededor del Kaaba, que es un integrante del Hajj, y que no es reemplazado por degollar un animal si alguien no lo realiza. Hacer esa vuelta, el mejor día de hacerlo es durante el día del Eid. Entonces, la persona que no hace esa vuelta durante los días 11, 12 y 13 de Dhul Hijjah, puede hacer la vuelta en cualquier día después de eso, aunque sea después de un mes o dos o tres. Y caminar entre las dos montañas es así. Su tiempo no es muy pequeño. En vez, su tiempo es amplio. Si el peregrino quiere, él puede hacer esa caminada entre las dos montañas después de hacer la vuelta de saludar a Meca cuando primero entra a Meca. Y si él quiere, él lo puede hacer después de la vuelta obligatoria. Y um, afeitarse la cabeza o cortarse con tijeras el pelo. Es permitido también hacerlo como la vuelta de alrededor del Kaaba. Lo puede hacer un mes después o 2 meses o 3 meses. Entonces, el único hecho del peregrinaje que tiene un tiempo muy corto y específico es estar en la área de Arafat por un momento. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, el integrante más grande del Hajj es pararse en Arafat. Um, y ese hadith no significa que lo único que es requerido es estar parado en Arafat durante ese tiempo, sin hacer cualquier otro hecho. En vez, es necesario tener la intención uh, antes de, o pues para entrar en el estado del Hajj y después de eso para hacer los rituales del Hajj. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, ciertamente entre los mejores de sus días es el viernes, él lo dijo eso para clarificar que hay otros días virtuosos fuera del viernes, aunque el viernes tiene sus méritos específicos que los otros días virtuosos no tienen. Entre los días virtuosos son los 10 días de Dhul Hijjah, es decir, desde el principio de Dhul Hijjah hasta el día del Eid, que es el día 10. Todos esos días tienen un estatus elevado. Entonces, haciendo los buenos hechos durante esos días es multiplicado más que otros días. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, los buenos hechos realizados durante los 10 días de Dhul Hijjah son multiplicados. Entonces he entendido que los buenos hechos que son realizados en esos días son multiplicados por Allah más que los hechos realizados en otros días. Y Dios lo sabe mejor. Así termina el Sheikh esa lección. Ahora continuamos con la lección 30, que es titulada que es permitido recitar Corán y otras cosas beneficiosas para curar a las personas y pidiéndole a Dios por el estatus de los piadosos. Entonces es una lección que se trata de dos temas. El primero es que es permitido para el musulmán recitar versículos del Corán para curar a una persona, curarla de una enfermedad, curarla de un dolor, curarla de algo que lo molesta,
una preocupación o algo emocional. Y el otro tema es que es permitido pedirle a Dios por el estatus de los piadosos. Entonces dice el Sheikh, hemos narrado del libro At-Tirmidhi que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, Inna ruqa wa tamaim wa tiwala shirkun, lo que significa ciertamente recitar palabras que son palabras de adoración para los jinn o estatuas o talismanes o brujería es blasfemia. Entonces aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam nos está informando que lo que algunas personas hacen, eh, que recitan ciertas palabras feas y malas, y esas palabras tienen el significado de adorar a demonios o a estatuas, o escriben ciertas palabras en un papel y después uh, se ponen como una cuerda y se pone ese papel así colgado en el cuello, un talismán. Pero esos son malos porque lo que escriben ahí es brujería. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam nos está informando que hacer eso es prohibido y que pues escribir palabras de adoración a un ídolo, eso es blasfemia. Dice el Sheikh, la recitación para curar es lo que es recitado para una persona enferma o una persona que es víctima de brujería para el propósito de curarlo. Si esa recitación usa el nombre de Dios o versículos del Corán, entonces eso es permitido. Pero los talismanes de los incrédulos, de los blasfemadores, esos son o tienen sus raíces en la idolatría. Y esos son los talismanes que el profeta sallallahu alaihi wasallam nombró como shirk. Entonces aquí el sheikh nos está diciendo, sí, el profeta prohibió los talismanes y la brujería y recitar ciertas palabras feas que son adoraciones a demonios o a estatuas, recitar esas palabras supuestamente para curar a una persona. El profeta dijo que eso es prohibido, pero la recitación que usa el nombre de Dios y versículos del Corán para curar a una persona, eso no es prohibido. La recitación para curar, si esa recitación, o si una persona recita algo que contiene llamar a un demonio o a ídolos, entonces eso es blasfemia y asociando socios a Dios. Entonces, uh, esos talismanes que son hechos de brujería y de demonios, no son los mismos que, por ejemplo, escribir versículos del Corán en un papel y colgándolo en el cuello. Eso no es lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba prohibiendo. Lo que él prohibió es los talismanes de brujería. El profeta llamó shirk, blasfemia, los talismanes de los blasfemadores que ellos se colgaban en sus cuellos creyendo que esos talismanes son creadores y que esos talismanes mismos crean protección, no con la creencia que Dios hizo esos talismanes
musulmanes como una causa para la protección del daño de un demonio o de la brujería. En vez, esos idólatras creían que esos talismanes creaban la protección para la persona que ah, se lo ponía en el cuello. En cuanto a la recitación para curar que contiene Corán o el nombre de Dios, entonces eso es permitido por el acuerdo unánime de los eruditos del Islam. Los musulmanes, desde el tiempo del profeta, sallallahu alaihi wasallam, hasta hoy, recitan el Corán o recitan ciertos nombres de Dios para curar a las personas. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, recitaba para curar a las personas, pero los idólatras, ellos recitaban cosas que eran blasfemia, como llamar a ciertos diablos para salvación y lo similar. Ah, el profeta, sallallahu alaihi wasallam, él recitó para curar a la gente con más de una recitación. Una de ellas es Bismillah أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. Que significa, empezando con el nombre de Dios, yo recito para curarlo de todo lo que le hace daño y de la maldad de cualquier ser, de todo ser y cualquier ojo envioso, que Dios lo cure. Entonces eso es un ejemplo de lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam a veces decía para curar a la gente. Esta recitación para curar el ángel Gabriel se la enseñó al profeta sallallahu alaihi wasallam. En cuanto a las protecciones que los musulmanes, joven y viejo, que ellos se ponen o se cuelgan en sus cuellos, entre lo que tiene el nombre de Dios o versículos del Corán. Esto es permitido por el acuerdo unánime de los musulmanes. Ningún musulmán dijo que es prohibido, uh, pero esos wahhabis desviados, ellos fueron los primeros que dijeron que es prohibido. Por supuesto, no son musulmanes. Es el hábito de los wahhabis cuando ellos ven que un musulmán tiene uno de esos papeles que tienen el Corán escrito ahí y que ellos se lo cuelgan en sus cuellos. Cuando los wahhabis, cuando ellos ven eso, ellos tratan de cortarlo. Y si ellos fueran capaces, pues matarían a ese musulmán. Pero hoy en día es un poquito difícil para ellos. Pero ellos sí, cuando el peregrino o cuando un musulmán está en Mecca y está alrededor del Kaaba y ellos ven que él tiene eso puesto en el cuello, ellos vienen y le dicen que se lo quite y tiene una tijerita y él viene y se la corta para que no se la cuelgue en el cuello. Ah, nadie debe de hacerle caso a lo que dicen los wahhabis, porque ellos son ignorantes de su creador. Ellos no tienen conocimiento, no creen en Dios correctamente. Uh, ellos no saben, o pues ellos no conocen a su creador porque ellos dicen que Dios es un cuerpo sentado en el trono. Esa creencia de ellos es algo intelectualmente imposible. No es válido mentalmente porque el cuerpo no crea a el cuerpo. Si Dios fuera un cuerpo, Él no hubiera creado a los cuerpos. Si fuera
Eh, si fuera válido que Dios fuera un cuerpo, eh, si alguien dice que Dios es un cuerpo y que Él creó el universo, entonces otra persona le diría a esa persona que el sol merece más ser un creador del universo porque su existencia es confirmada y su gran beneficio es confirmado. Es decir, el Sheikh está diciendo que si alguien dice que Dios es un cuerpo, no sería capaz de refutar a un adorador del sol, porque el adorador del sol le dice a un wahhabi, por ejemplo, usted adora a algo que dice que es un cuerpo gigante sentado en el trono. Y el adorador del sol le dice, y yo adoro a algo que todo el mundo lo ve y su beneficio es conocer, capaz de refutarlo usando el razonamiento. Am, Dice el Sheikh, lo que los wahhabis creen acerca de Dios, que Él es un cuerpo sentado en el trono, eh, por supuesto no está confirmado que existe y no hay ningún beneficio que es experienciado de eso. Entonces, si fuera válido que Dios fuera un cuerpo, también sería válido que el sol sea Dios. Y los wahhabis, con su blasfemia, ellos creen acerca de ellos mismos que ellos son musulmanes y que cualquiera que no está con ellos es un blasfemador. Ellos juzgan al musulmán como blasfemador porque los musulmanes no dicen lo que ellos dicen, que Dios es un cuerpo sentado en el trono. Y porque los musulmanes, cuando ellos están felices o en una situación difícil, ellos dicen, oh Muhammad. Entonces aquí el Sheikh está explicando una forma de usar el razonamiento para rechazar la creencia inválida de los wahhabis. Porque el Sheikh está diciendo, si los wahhabis dicen que Dios es un cuerpo sentado en el trono, entonces con ese dicho de los wahhabis, otra persona le puede decir a los wahhabis, usted reclama que Dios es un cuerpo, y esa otra persona le puede decir, de pronto le dice al wahhabi, y yo estoy reclamando que este otro cuerpo es Dios. Entonces, ¿por qué dice que lo que usted adora es Dios y lo que yo adoro no es Dios? Mientras ambos son cuerpos, porque el wahhabi dice que Dios es un cuerpo. Entonces, así el Sheikh está demostrando que la creencia de los wahhabis resulta en una contradicción, que ellos ah, no son capaces de comprobar que un cuerpo merece ser adorado más que otro cuerpo. Entonces el Sheikh está mostrando que nosotros los musulmanes tenemos una creencia muy diferente a los wahhabis y que ellos no, en realidad no son musulmanes. Inshallah, continuamos con esta lección y explicamos más en la próxima clase. Esta lección es un poquito larga, y hay más detalles acerca de lo que pertenece a pedirle a Dios por el estatus de un musulmán piadoso. Es decir, el musulmán le dice a Dios, oh Dios, otórgueme tal y tal cosa por el estatus de el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, le estamos pidiendo a Dios que nos dé algo y que nos otorgue nuestra súplica ah, por la virtud del estatus del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y eso es algo completamente permitido
y no es adorar al profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces vamos a hablar más acerca de eso, inshallah, el lunes. Si no hay cualquier pregunta, entonces terminamos. inshallah. طيب نهلل لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وبارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.